Muy buenas mis tripulantes, soy Nefernud. Hoy nos vamos a quedar nuevamente en las riberas del Nilo para platicar de algo muy importante, así que quédate conmigo. Como ven en el título de hoy, voy a hablarles sobre la apropiación cultural, más que todo en nuestro círculo espiritual. Y de una vez, disculparme porque no tengo trípode y mi manito puede temblar un poco, estoy un poco nerviosa, es un tema bastante complejo. Y pues haciendo un paréntesis, la información en la que me basé fue científica. Desde la antropología, la filosofía, la etnobotánica, la arqueología, etc. Soy totalmente capaz de entender estas terminologías, ya que mi formación universitaria es en antropología, arqueología. Así que yo me aseguré de leer contenidos verídicos y fuentes que sean realmente confiables. Y si quieren leer estos artículos, no se preocupen, las referencias bibliográficas que usé las voy a dejar en la descripción. Dicho esto, comencemos. Para poder hablar de la apropiación cultural debemos entender que no siempre es cuestionable éticamente o negativa, ya que las culturas compartimos libremente información entre nosotros. Más aún cuando estamos en una época de globalización, donde pues la creencia es común y es exigible que la información sea libre, que la cultura sea libre. Por lo tanto, hay que tener ciertos criterios para poder determinar si esta apropiación cultural es negativa o si es beneficiosa. Comencemos entonces definiendo algunos términos. La apropiación, según el diccionario de Oxford, es el hacer de una cosa propiedad privada, tomada como propia o para uso propio. Simplemente esa es la definición de apropiación. Definir cultura es algo muy complejo. Es un término que está todavía en debate con los científicos sociales, pero hay algunas definiciones que pues se acercan a lo que es nuestra realidad y pues la podemos usar, ya que hay como cierto consenso para poder usarlas. Como diría Jesús Mosterín, la cultura sería la información transmitida por medio del aprendizaje social entre animales de la misma especie. Esto quiere decir que es aprendida, no está diciendo que es genéticamente, que la cultura viene por genética y que podemos decir que la cultura se lleva en la sangre. Es incorrecto, porque no es así. Las culturas no tienen límites definidos, no podríamos decir hasta dónde termina una cultura, sus rasgos culturales, es imposible. Sin embargo, podemos hablar de la cultura mexicana, la cultura francesa, la cultura gitana, etc. ¿Y por qué podemos hablar en estos términos? Pues porque cultura sería simplemente la colección de personas que comparten una cierta gama de rasgos culturales, y siendo estos rasgos culturales transmitidos por medio del aprendizaje social, como os había dicho antes. Es más, hasta sentarte en una mesa para comer ya es un rasgo cultural. Entonces, ¿por qué estos rasgos culturales solo se pueden usar por una persona que ha nacido en ese contexto cultural? ¿Por qué otra persona externa no podría aprenderlos? Si fuese así, nosotros solamente tendríamos el derecho de usar nuestros propios rasgos culturales de nuestro territorio. No podríamos usar el de ningún otro, es más, no podríamos siquiera aprender otro idioma, por ejemplo.
ya que la cultura no se posee, sino que se aprende y se vive. Por lo tanto, no puede reducirse a las personas que han nacido en ese contexto cultural específico. Entonces, ¿qué es apropiación cultural? Brevemente la podríamos definir como el uso de elementos culturales por parte de los miembros de otra cultura. Todas las personas somos partícipes de algún tipo de apropiación cultural, ya sea por la toma de ideas, arquitectura, diseños, motivos, lenguajes, religiones, vestimenta, comida, etcétera, que son de otras culturas. Somos esos extranjeros que utilizamos esos elementos culturales que son ajenos a los nuestros. Hacerte tacos mexicanos para la cena ya es un tipo de apropiación cultural. La apropiación de conocimientos, de ideas y elementos culturales no es nada nuevo. De hecho, es necesaria para que el ser humano se adapte y evolucione, quitando la connotación progresista que le atribuyen a este término. Por ejemplo, si nos mudamos a otro país muy distinto a nuestra cultura, digamos Japón, tendríamos que apropiarnos de algunos elementos de su cultura para poder adaptarnos a ese lugar. Por ejemplo, el lenguaje. Hay un elemento muy importante en todo esto y es la globalización. Pues este fenómeno mundial ha hecho que muchas culturas estén desapareciendo por asimilación al sistema, pero también este fenómeno ha hecho que muchas poblaciones refuercen sus identidades y que además surjan nuevas identidades. La globalización permite el flujo de personas, de bienes, de información, de imágenes y todo esto permite que cualquier persona, cuando quiera, pueda adscribirse a cualquier mundo, sistema cultural, que en nuestro caso sería pues el sistema religioso. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el cristianismo es parte de nuestra cultura? Sí, yo sé que fue impuesta a la fuerza, pero aún así nos apropiamos de ella. Nuestro sentido de pertenencia se da porque nosotros compartimos un universo de símbolos y significados comunes que no necesariamente se tiene que basar en nuestra nacionalidad o nuestro territorio. Compartimos universos simbólicos con una variedad de culturas, por lo tanto no se nos hace difícil adscribirnos a varias identidades externas a la nuestra. Por ejemplo, podemos poner a las personas con una espiritualidad ecléctica. Estas personas toman una gran cantidad de símbolos y significados de una cantidad enorme de culturas. Usan desde el Hansa, el ojo de Horus, la cruz cristiana, los nudos celtas, hasta símbolos mayas, y es totalmente permitido. Gracias a la globalización, los límites de las culturas se disuelven, pero déjame contarte que esto siempre ha sido así. Los límites de las culturas siempre están disueltas, porque las culturas se comparten información y se influencian unas entre otras. Podríamos poner ejemplo de los primeros cristianos. Ellos se apropiaron de elementos romanos. Es más, podemos ver todavía en algunos personajes bíblicos representados en estatuas o imágenes que todavía se les representan con vestimenta romana, y eso no es propio de la cultura que sería el del Medio Oriente, sino que de la cultura que se apropiaron, que es la romana. O también podemos poner el ejemplo del famoso Hermes Trismegisto, que simple y sencillamente es el sincretismo entre dos divinidades distintas. Por un lado, Hermes de la mitología griega, y por otro lado, Tehuti o Tot para los griegos, que sería el dios egipcio.
no tiene más misticismo que eso. El conocimiento abstracto no puede pertenecerle a nadie, ya que no tiene un valor añadido. Entonces, pertenece a la herencia de toda la humanidad, disponible para ser usada y ser mezclada en el trabajo de cada persona. Por ejemplo, hay muchas cosas que son consideradas patrimonio de la humanidad. Ya puede ser materiales como monumentos, objetos, o inmateriales como un sistema religioso, leyendas, cuentos, etc. Entonces, ¿por qué no podríamos adscribirnos a un sistema religioso que no es nuestro si es patrimonio de la humanidad? Está allí para que nosotros podamos usarlo. Pero hay un detalle, no podemos hacernos pasar por un integrante de esa cultura. Por ejemplo, en mi caso, me he adscrito a un sistema religioso egipcio, sin embargo, no me considero egipcia. No como sucede en el kemetismo, que hay una señora que se considera la faraona, y esto no es así. La última faraona de Egipto fue Cleopatra VII, pues era egipcia, aunque claro, más macedonia que egipcia. Y los demás que le precedieron simplemente eran romanos que se sentaban en el trono para ser marionetas creyendo que tenían poder. Otro ejemplo que podríamos poner son a los actuales europeos, que se consideren vikingos o celtas, cuando esa cultura, al igual que la egipcia, han desaparecido. Junto con ellos, pues, las autoridades tanto políticas como religiosas. Así que sería una apropiación cultural negativa decir que eres parte de una cultura que ya desapareció. Cuando te adscribes a un sistema religioso ajeno al tuyo, como parte de tu espiritualidad, te ves obligado a comprender y a investigar, a llenarte, empaparte de los conocimientos de esa cultura ajena, ya que tienes que representar respetuosamente a estas personas y así no hacerte pasar por ellos. Un elemento se puede considerar cultural cuando se ha creado desde muchos otros fragmentos de otras culturas. Esto puede ser considerado un nuevo todo. Esto es más fácil de comprender con ejemplos en la música. Por ejemplo, los compositores como Bach o Händel, ellos pues tomaron prestados, se apropiaron de estilos de compositores anteriores a ellos. O por ejemplo el mismo Mozart, que se apropió de piezas italianas que pues son ajenos a la cultura que él tenía. O algo más actual, podríamos poner al power metal. Este género musical se apropia de piezas musicales clásicas como las de Bach o las de Mozart para crear unas nuevas composiciones musicales, y esto es un nuevo todo con fragmentos de otras culturas. Entonces esto sería como un homenaje a las culturas de las cuales se está tomando prestado o de las cuales se están apropiando de estos elementos. Y de paso es de respeto y como una forma de difusión de esta otra cultura. Este nuevo todo se puede lograr sí con la música, como el ejemplo que les acabo de dar, pero también puede ser con obras artísticas distintas, pintura, literatura, etc. Hay una forma en que los pueblos originarios, es decir, las culturas que en su mayoría desgraciadamente son minoritarias en nuestra actualidad, también se pueden apropiar de cosas, de elementos culturales que no son de ellos, como ropa o ideales, es más, hasta plantas, que es una forma fácil para comprender esto.
Por ejemplo, si un pueblo originario se apropia de una planta que no es parte de su tradición medicinal y se apropia de ella y es beneficiosa para ellos, ¿por qué sería una apropiación cultural negativa si es beneficiosa para ellos? Entonces, es como les he dicho, la apropiación cultural no siempre es negativa, puede ser beneficiosa. Y como siempre nos apropiamos de algo, ya seamos la cultura homogeneizadora o culturas originarias, todos nos apropiamos de algo. Ponerse en el lugar del otro, siempre desde el respeto, puede contribuir a que haya entendimiento entre los seres humanos, porque una persona con cierta distancia puede tener una perspectiva distinta que quizá la de los integrantes de cierta cultura no puedan determinarla porque viven en ella. Si no, no existiríamos los antropólogos, los historiadores, los etnógrafos, los etnobotánicos, los arqueólogos, los sociólogos, etc. Los humanos, a pesar de que somos diferentes, no somos incapaces de entendernos entre nosotros. Entonces, la apropiación cultural ayudaría a que las culturas, que los seres humanos nos podamos comprender mejor. Pero esto no quiere decir que una persona integrante de una cultura no sea capaz de entenderse a sí misma o de entender su cultura. Conocí a una antropóloga de Nicaragua que pertenecía a la cultura Miskitu y ella, como antropóloga y Miskitu, estudió la problemática que tenía su propio pueblo y pudo desde cierta distancia, a pesar de que era integrante de esta cultura, entender sus problemas desde otra perspectiva. Y esto no quiere decir que los forasteros tampoco tengamos limitaciones para hacer comprender mejor a una cultura desde la distancia. Tenemos nuestras limitaciones porque tenemos que vivir muchísimo tiempo en el contexto cultural para poder entenderlo. Porque como les dije antes, la cultura se aprende, pero también se vive. Si no pudiéramos utilizar la apropiación cultural ni siquiera de la forma positiva, no podríamos estudiar ni representar a nadie más que a uno mismo. No podríamos mudarnos a ningún otro país, no podríamos estudiar otro idioma, no podríamos estudiar historia, no podríamos estudiar a otras culturas, no podríamos hacer absolutamente nada más que estudiarnos a nosotros mismos. Y eso, ¿cómo sería posible si somos toda una gama de colección de influencias de todos lados? Por ejemplo, un ateo ni siquiera podría cantar el Ave María de Schubert porque no es cristiano. Es más, Schubert no podría haber compuesto el Ave María porque no es del Medio Oriente. Hay una forma definitivamente negativa de apropiación cultural y es cuando nosotros lucramos con estos elementos culturales ajenos al nuestro. Y además de esto, para lucrar con ellos le cambiamos los significados, le cambiamos el simbolismo, no le damos el crédito a las culturas de las cuales tomamos esos elementos culturales y de paso ni siquiera le damos parte de las ganancias económicas que recolectamos al usar esos elementos culturales. Un ejemplo es el de Carolina Herrera, que ella utilizó elementos de prendas de pueblos originarios mexicanos y ella no sabía cuál era su significado y tampoco dio algún tipo de crédito a estas poblaciones y mucho menos les dio el beneficio, parte del beneficio económico que recolectó de esto. Así que fue demandada. Y mucho menos podemos lucrar con estos elementos culturales distorsionando su significado o ensalzándolos diciendo que son exóticos o
algo por el estilo. Es que ahí sí te estás apropiando de algo que no es tuyo, pero de una forma que ya tiene otro nombre y es robo. Estás robando. Otra forma negativa, otra forma muy negativa de apropiarse de una cultura son estos llamados chamanes plásticos, que estos señores también lucran con las culturas y no solo con la apropiación cultural, sino que también la apropiación ecológica. O sea, se apropian tanto de la cultura como de los territorios de los pueblos originarios. Ofrecen talleres espirituales, retiros espirituales, conferencias, libros, artesanías falsas, y estos libros con información falsa o distorsionada, viajes a lugares sagrados y todo esto a precios elevadísimos que son una ofensa para las poblaciones originarias que están en su mayoría en una pobreza elevada. Es una ofensa profunda para estos pueblos originarios. Esto es allanamiento, esto es robo también, ¿no? Y como si fuera poco, también estas personas se dan el derecho de dar juicios de valor a los mismos integrantes de estas poblaciones, diciendo qué es indígena y qué no, qué es lo que deben hacer y qué no. Esto ya es una locura. No simplemente es un robo descarado y un etnocentrismo racial muy extraño. Bueno, el odio religioso y etnocentrista racial nunca se va a perdonar y nunca se va a olvidar. Es por esto que la apropiación cultural dentro del respeto es necesaria para poder comprender lo que sucede y para que la historia no se repita. La apropiación cultural, siempre que su contenido sea responsable y respetuoso, puede ser pues un mecanismo de paz o puede abrir vías de comunicación entre distintas culturas, más en este mundo en donde pues muchas de estas culturas están en conflicto. Entonces se puede llegar a tener una mejor apreciación de distintas formas de vida. Para una apropiación cultural positiva, entonces se necesita de un proceso investigativo, creativo, responsable. También de una ejecución respetuosa y dar crédito y difusión cultural. No se trata de no visitar lugares distintos a los nuestros, de visitar territorios sagrados de pueblos originarios indígenas, o de no investigar o no adscribirse a sus religiones, sino más bien se trata de hacerlo donde no resulte destructivo para estas culturas, especialmente para las que están vivas gracias a sus esfuerzos. Sería de pasar a una mera apropiación cultural a compartir nuestras culturas. Gracias por escucharme. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan entendido y si no, pues estaré pendiente de los comentarios para sus preguntas. Quizá haga alguna parte 2 si no entendieron algo. Así que mis tripulantes, nos vamos a ver hasta un nuevo viaje por las aguas del Nilo. Hasta luego.